Hola, soy Daniel, y lo que estás a punto de escuchar es algo que nunca pensé que tendría el valor de contar. Durante meses viví en una pesadilla sin saberlo, creyendo que cada noche dormía tranquilo al lado de la mujer que amaba, hasta que descubrí la verdad. Esta es la realidad de mi historia. Mi esposa me drogaba todas las noches, y solo cuando fingí tragarme las pastillas supe la clase de infierno en el que estaba atrapado. Lo que vi después cambió mi vida para siempre. Y sí, esto no es un invento, no es ficción. Esto realmente me ocurrió. Todo comenzó como un matrimonio que parecía perfecto desde afuera. Mi esposa, Mariana, era amable, cariñosa y siempre estaba pendiente de mí. Al menos eso era lo que todos veían. Al principio, era como vivir un cuento. Cenas románticas, viajes improvisados y detalles que me hacían sentir especial. Pero poco a poco, comenzaron los cambios sutiles, casi imperceptibles. Noté que ciertas bebidas tenían un sabor extraño, que algunas cenas eran demasiado dulces, o que siempre terminábamos la noche con pastillas que supuestamente eran para dormir mejor. Nunca imaginé que detrás de su sonrisa perfecta se escondía algo oscuro. Cada noche, Mariana insistía en que tomara esas pastillas antes de dormir. Al principio lo hice sin cuestionar, confiando en ella, pensando que solo quería cuidarme. Pero con el tiempo, empecé a notar que mi memoria se borraba parcialmente, que sentía una confusión que no podía explicar, y que algunas noches me despertaba en lugares de la casa donde no recordaba haber ido. Un día, mientras estaba solo en la sala, recordé un consejo de un amigo. Si alguna vez sientes que alguien te manipula, actúa con cuidado, pero observa antes de reaccionar. Fue entonces cuando decidí fingir que tomaba las pastillas. Guardé algunas en la palma de mi mano y simulé tragarlas mientras ella no me veía. Esa decisión marcó un antes y un después en mi vida. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que estoy a punto de contarte es tan sorprendente que no querrás perderte ni un detalle. Esta historia es real, intensa y te hará dudar de lo que creías conocer sobre las personas que están a tu alrededor. Esa noche, fingí como siempre. Mariana sonrió, satisfecha, y se retiró a su cuarto. Yo me quedé en la sala, observando cada movimiento, cada gesto. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar cosas que jamás pensé escuchar, murmullos, susurros y un comportamiento extraño que me hizo entender que había algo más detrás de esas pastillas. Cada segundo que pasaba, mi miedo se mezclaba con curiosidad, y supe que estaba a punto de descubrir la verdad que ella había estado escondiendo durante meses. Esa noche fue la primera vez que realmente la observé sin que ella lo notara. Mariana siempre esperaba a que yo estuviera completamente dormido para moverse por la casa, o eso creía ella. Me quedé acostado, respirando lento, simulando el efecto de las pastillas. Cuando escuché la puerta del cuarto abrirse, sentí un escalofrío recorrerme entero. Mariana caminaba con pasos suaves, casi calculados, pero había algo diferente. Su respiración era pesada, ansiosa. Se acercó a mí con una linterna pequeña y apuntó directo a mis ojos, como si quisiera asegurarse de que no había truco. Contuve la respiración lo suficiente para parecer inconsciente. Después de unos segundos, sonrió. No una sonrisa dulce, sino una sonrisa fría, satisfecha. Caminó hacia la cocina, y yo, muy despacio, la seguí desde lejos, ocultándome entre la penumbra del pasillo. Ella no tenía idea de que yo estaba consciente. Y fue ahí, detrás de la pared, donde la vi hacer algo que me dejó paralizado. Abrió una gaveta donde tenía varias pastillas distintas, algunas sin etiquetas, y un pequeño cuaderno negro lleno de anotaciones y fechas. Todas coincidían con noches en las que yo despertaba confundido o sin memoria. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue verla revisar mi celular, anotar mis horarios de trabajo, con quién hablaba, mis movimientos, como si estuviera registrando cada detalle de mi vida. Me temblaron las manos. No entendía si era miedo, rabia o ambas. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué motivo podía tener para drogarme todas las noches? ¿Qué estaba buscando? Mariana volvió a la sala, sacó algo del bolsillo y lo colocó en la mesa, un frasco con gotas transparentes. Lo destapó, lo olió y luego murmuró: unas noches más, solo unas noches más y todo estará bajo control. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho como queriendo salir. ¿Bajo control? ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando? En ese momento entendí que ya no podía seguir fingiendo durante mucho tiempo. Tenía que ir un paso adelante. Tenía que descubrir qué buscaba, y sobre todo, tenía que protegerme.
Pero también necesitaba más pruebas, más información, porque algo dentro de mí empezaba a sospechar que todo esto iba más allá de manipulación o celos. Regresé a la cama antes de que ella pudiera verme. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en el estómago, sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo peor. Esa fue la primera noche en la que no dormí, pero también fue la noche en la que empecé a entender que mi vida corría un peligro que ni siquiera imaginaba. Esa noche fue la primera vez que realmente la observé sin que ella lo notara. Mariana siempre esperaba a que yo estuviera completamente dormido para moverse por la casa, o eso creía ella. Me quedé acostado, respirando lento, simulando el efecto de las pastillas. Cuando escuché la puerta del cuarto abrirse, sentí un escalofrío recorrerme entero. Mariana caminaba con pasos suaves, casi calculados, pero había algo diferente. Su respiración era pesada, ansiosa. Se acercó a mí con una linterna pequeña y apuntó directo a mis ojos, como si quisiera asegurarse de que no había truco. Contuve la respiración lo suficiente para parecer inconsciente. Después de unos segundos, sonrió. No una sonrisa dulce, sino una sonrisa fría, satisfecha. Caminó hacia la cocina, y yo, muy despacio, la seguí desde lejos, ocultándome entre la penumbra del pasillo. Ella no tenía idea de que yo estaba consciente. Y fue ahí, detrás de la pared, donde la vi hacer algo que me dejó paralizado. Abrió una gaveta donde tenía varias pastillas distintas, algunas sin etiquetas, y un pequeño cuaderno negro lleno de anotaciones y fechas. Todas coincidían con noches en las que yo despertaba confundido o sin memoria. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue verla revisar mi celular, anotar mis horarios de trabajo, con quién hablaba, mis movimientos, como si estuviera registrando cada detalle de mi vida. Me temblaron las manos. No entendía si era miedo, rabia o ambas. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué motivo podía tener para drogarme todas las noches? ¿Qué estaba buscando? Mariana volvió a la sala, sacó algo del bolsillo y lo colocó en la mesa, un frasco con gotas transparentes. Lo destapó, lo olió y luego murmuró: unas noches más, solo unas noches más y todo estará bajo control. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho como queriendo salir. ¿Bajo control? ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando? En ese momento entendí que ya no podía seguir fingiendo durante mucho tiempo. Tenía que ir un paso adelante, tenía que descubrir qué buscaba, y sobre todo, tenía que protegerme. Pero también necesitaba más pruebas, más información, porque algo dentro de mí empezaba a sospechar que todo esto iba más allá de manipulación o celos. Regresé a la cama antes de que ella pudiera verme. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en el estómago, sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo peor. Esa fue la primera noche en la que no dormí, pero también fue la noche en la que empecé a entender que mi vida corría un peligro que ni siquiera imaginaba. A la mañana siguiente, fingí haber dormido profundamente. Mariana actuó como siempre, sonrisa suave, desayuno listo y un beso en la frente que, ahora lo sabía, no significaba amor, sino control. Cada gesto de ella parecía calculado. Su mirada buscaba señales en mí, como si intentara confirmar cuánto recordaba. Yo respondí igual que siempre, sin mostrar nada, pero por dentro mi mente era un torbellino. En cuanto ella salió a hacer unas compras, mi oportunidad llegó. Corrí directo a la gaveta donde había visto el cuaderno negro. Lo encontré exactamente donde lo dejó. Era pequeño, desgastado, casi sin marcas externas, pero por dentro estaba lleno de líneas apretadas, anotaciones meticulosas, números, fechas, y mi nombre escrito más veces de las que cualquiera consideraría normal. Había páginas que detallaban mis horas de sueño, mis dolores de cabeza, mis cambios de humor. Pero luego encontré algo peor: registros de dosis, anotaciones como aumentar la cantidad, funciona mejor cuando está estresado o no debe sospechar. Sentí un mareo inmediato, una presión en el pecho. ¿Desde cuándo estaba haciendo esto? ¿Por qué? Pasé las páginas con manos temblorosas, hasta que me detuve en la que tenía escrita una sola frase, subrayada varias veces. Tiene que firmar antes del 28. Mi sangre se congeló. ¿Firmar qué? ¿Qué documento? ¿Por qué esa urgencia? De inmediato pensé en algo relacionado con bienes, propiedades, cuentas, pero no tenía claro nada. Lo único seguro es que yo no había aceptado firmar nada en las últimas semanas. Entonces lo entendí. Quizás las drogas eran para mantenerme dócil, confundido, manipulable. Busqué más pistas, y fue ahí donde encontré un sobremanila guardado detrás de otros papeles.
Dentro había fotocopias de documentos legales, poderes, autorizaciones y uno que parecía un borrador de un contrato. En todas partes aparecía mi nombre. Y lo más perturbador, había espacios donde mi firma ya estaba, pero yo no recordaba haber firmado nada de eso. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. De repente, escuché el ruido de la puerta principal. Mariana había regresado. Cerré el cuaderno de golpe, lo guardé como pude y salí de la oficina con la respiración agitada. Cuando ella entró a la casa, me miró con una sonrisa extraña, larga, como si quisiera leer mi alma. ¿Todo bien?, preguntó, con un tono suave pero cargado de algo oculto. Yo asentí, esforzándome por no mostrar miedo. Sí, solo estaba descansando. Ella me observó por unos segundos eternos y luego desvió la mirada. Pero yo sabía que había sospechado algo. Esa mujer ya no era mi esposa, era alguien que estaba jugando un juego peligroso, uno donde yo era la pieza principal. Y lo peor estaba por venir. Desde el momento en que Mariana cruzó la puerta con esas bolsas de mercado, supe que algo en su mirada había cambiado. Era como si hubiera despertado una sospecha instintiva. Me observaba con una precisión quirúrgica, siguiendo cada uno de mis movimientos. Sentí que la casa ya no era un hogar, sino una trampa donde cualquier paso en falso podía delatarme. Esa noche decidió adelantar la rutina. «Amor, estás muy tenso. Hoy deberías dormir más temprano», dijo mientras me ofrecía las pastillas. Esta vez, su sonrisa no intentaba disimular nada. Había impaciencia en su voz, una urgencia que antes no mostraba. Eso solo confirmaba que el antes del 28 era real, y que el tiempo se agotaba. Tomé las pastillas con la mano, como siempre, fingiendo tragarlas. Pero esta vez ella no apartó la mirada. «A ver», me dijo suavemente, acercándose. «Ábreme la boca». Mi corazón se detuvo. Nunca antes había exigido eso. Tuve que tomar una decisión inmediata. Tosí, llevé la mano a la boca y actué como si se hubieran atorado. Ella retrocedió un poco, alarmada, y ese pequeño margen de caos me permitió deshacerme de las pastillas sin que lo notara. Cuando finalmente me acosté, ella se quedó sentada junto a mí, observándome. Durante casi 20 minutos no hizo ningún movimiento, vigilando si el efecto aparecía. Yo respiraba lento, casi sin moverme, esperando que se relajara. Finalmente, se levantó y salió del cuarto. Esa fue la última confirmación, ya no tenía dudas. Mariana sabía que yo estaba sospechando. Y eso la hacía más peligrosa. Al levantarme, escuché un sonido proveniente de la sala. Mariana estaba hablando por teléfono, murmurando frases que me paralizaron. «No, aún no firma». «Sí, estoy incrementando la dosis». «Él no sospecha. Tiene que quedar listo antes del 28. No se preocupen, yo me encargo». Mi piel se erizó por completo. «¿Ellos? ¿Quiénes? ¿Qué estaba pasando realmente?» Seguí avanzando en silencio hasta asomarme ligeramente por el pasillo. Mariana caminaba de un lado a otro, nerviosa, con el frasco de gotas en la mano. «No puedo fallarles», dijo con un tono quebrado. «Si no lo logro, ¿saben lo que pasará?». Entonces lo entendí. Ella no actuaba sola. Había alguien detrás, presionándola, obligándola a acelerar el proceso. Sea quien fuese, había algo grande, y yo estaba en medio. De pronto, Mariana giró bruscamente hacia el pasillo. Me escondí en un segundo, presionando la espalda contra la pared mientras mi corazón latía como una explosión contenida. Ese fue el momento exacto en el que supe que no podía pasar ni una noche más en esa casa. No podía seguir fingiendo. Ella había cruzado límites irreversibles, y yo tenía que escapar antes de que la dosis aumentada acabara con mi voluntad o con mi vida. Esa noche tomé una decisión, la próxima sería la última que pasaríamos juntos. El amanecer llegó con una tensión insoportable. Mariana estaba más distante, más callada, pero su silencio no era tranquilidad, era cálculo. Me observaba cada vez que me movía. Y yo hacía lo mismo. Mientras ella preparaba el desayuno, aproveché para guardar discretamente mis documentos, mi billetera y el cuaderno negro que había logrado recuperar cuando ella se duchaba. Iba a necesitar pruebas, porque si algo pasaba, nadie me creería sin ellas. Durante el desayuno, Mariana se sentó frente a mí. «Hoy necesito que vayamos juntos al banco», dijo. «Hay algo que debemos firmar». Ahí estaba. Ya no lo escondía. «¿Firmar qué?», pregunté con un tono neutro. «Un trámite pequeño», respondió sin parpadear. «Confía en mí». Su voz ya no sonaba dulce.
Sonaba desesperada. Le dije que me daría una ducha antes de salir. Caminé hacia el baño, pero nunca entré. Crucé el pasillo, abrí la puerta trasera de la casa y corrí con todas mis fuerzas. No miré atrás. Solo corrí. Escuché su voz gritar mi nombre desde adentro, un grito lleno de rabia, miedo y frustración. Pero no me detuve. Llegué a la calle, tomé un taxi y me dirigí a la comisaría más cercana. Entregué todo: el cuaderno, las pastillas, el frasco, las copias de documentos. Expliqué todo. Les conté sobre las llamadas, sobre la presión, sobre la vigilancia constante. La policía actuó más rápido de lo que esperaba. Investigar no les tomó mucho. Descubrieron que Mariana estaba siendo manipulada por un grupo que estafaba a parejas para tomar control de bienes, firmas y propiedades utilizando sedación, manipulación y amenazas. Ella aceptó todo cuando la confrontaron. Lloró. Dijo que no tenía opción, que ellos la tenían amenazada hacía años. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca volví a esa casa. Nunca volví a verla. Y desde ese día aprendí que a veces el peligro duerme a tu lado, con la cara de alguien que juras conocer.